El exministro Pedro Pablo Kuczynski, que se enfrentará en una segunda vuelta el próximo 5 de junio a la candidata Keiko Fujimori por la presidencia de Perú, habló con NTN 24 en Lima. El candidato pidió ante nuestros micrófonos, entre otras cosas, la libertad de los llamados presos políticos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Este aspirante tiene 77 años de edad. También se refirió a los diálogos de paz que el gobierno de Colombia adelanta con las FARC en Cuba. NTN 24, en el lugar de la noticia, vamos a saludar a esta hora a nuestro enviado especial a Lima, Germán Duque. Germán, una buena tarde, adelante con las declaraciones. Jason, Ruth, muy buenas tardes. Todavía no se han terminado de retirar las vallas de propaganda sobre la primera vuelta en Perú y ya se habla del próximo 5 de junio. Keiko Fujimori versus Pedro Pablo Kuczynski. Precisamente esta mañana, muy temprano, llegamos a la casa del candidato Kuczynski, ubicada en el sector de San Isidro. Lo encontramos hasta en pijama. Él estaba muy tranquilo, muy contento por los resultados de ayer, no solo por el paso a la segunda vuelta electoral, sino también con estas 20 curules que encuentra en el Congreso. Él habló de América Latina, de la economía latinoamericana, pero hizo mucho énfasis en Venezuela. Él dice que no solo deben liberar los presos políticos en Venezuela, sino que no se debe indultar, ya que, según él, ellos no cometieron ningún delito. En Venezuela tenemos una situación realmente muy preocupante porque se habla de amnistía. Se habla de amnistía por crímenes que nadie cometió. O sea que el gobierno de Maduro ha logrado cambiar el discurso a la amnistía, cuando en realidad los que son los que deberían estar castigados son ellos. Y a mí me preocupa mucho que nuestro gobierno aquí en el Perú no diga gran cosa, por no decir nada, sobre esto. Debe haber una postura muy fuerte, especialmente con esta situación en Venezuela. El tema de los presos políticos debe solucionarse de la manera más rápida. Yo creo que hay que soltarlos todos. Y ha habido estudiantes muertos en los parques de Caracas, en manifestaciones. Esto es inadmisible. Inadmisible. Aquí felizmente tenemos libertad, tenemos una prensa libre. Tenemos algo de inseguridad ciudadana, como lo hemos visto ayer con estas 11 personas muertas en un atentado contra gente que llevaba material de votación. Pero es inadmisible disparar a la gente, ponerlos en la cárcel por sus opiniones. Kuczynski es un conocedor de América Latina, fue ministro de Economía de Perú. Sobre Colombia aseguró que ha escuchado fuertes críticas del proceso de paz en el país. Dijo que se debe concluir este proceso que se adelanta de La Habana, ya que se encuentra en una etapa muy avanzada. Yo sé que en Colombia hay mucha gente que está muy hastiada con el proceso de paz. Se sienten frustrados que guerrilleros o terroristas, dependiendo del punto de vista de uno, salgan libres y postulen a puestos electivos, ¿no? Pero al final yo creo que se ha invertido tanto en el proceso de paz que lo mejor sería concluirlo de la mejor manera posible y no hablar más del tema, ¿no? De lo que más sabe Kuczynski es de economía. Sobre América Latina dijo que está enfrentando unos retos muy importantes. Primero, por la desaceleración de China y segundo, por la caída de precios de combustibles en el petróleo. Yo siempre he creído que hay que entenderse bien con todos. Tenemos en América Latina países que están pasando por transiciones muy difíciles, Brasil en particular, que es el 40% de la economía latinoamericana. Tenemos otros países como Argentina que están haciendo cambios dramáticos en su economía, ¿no? Y eso es bueno. Tenemos países como el suyo, que está en medio de una negociación difícil con las FARC y los otros rebeldes. Pero yo soy optimista. Yo creo que estamos tocando fondo en América Latina y lo básico va a ser en Venezuela, que se haga un cambio, y también en Cuba, ¿no? Porque en Cuba ahora se han abierto las puertas al turismo y todo eso, pero sigue habiendo prisioneros políticos.
El candidato Kuczynski no la tiene fácil el próximo 5 de junio. La diferencia entre él y Keiko Fujimori es cercana a 17 puntos. Ruth, Jason, ustedes tienen más información en el estudio. Germán, revisemos a esta hora cómo avanza el escrutinio oficial de las elecciones generales de ayer. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha escrutado hasta el momento el 66.82% de las actas y con este porcentaje Keiko Fujimori obtiene hasta el momento el 39.46% de los sufragios. Pedro Pablo Kuczynski ocupa el segundo lugar con el 23.73% de los votos. El tercer lugar, ahí está la izquierdista Verónica Mendoza, quien obtuvo el 17.12% del apoyo. Con estos resultados queda claro que la política peruana dará un vuelco. El próximo presidente de Perú se va a definir entre dos aspirantes de derecha. Por un lado está Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. El resultado del próximo 5 de junio dependerá en parte de las alianzas que puedan tener ambos aspirantes. Germán, ¿cuál es en este momento la posición de los diferentes medios de comunicación tras conocer que Ollanta Humala, que es el presidente saliente, no tuvo ningún capital político acumulado? Al menos la izquierda en Perú está desaparecida del mapa para esta segunda vuelta. No hubo ningún candidato de izquierda que haya tenido una votación superior al 5%. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con los votos precisamente de Verónica Mendoza, quien encarga esa izquierda que también se pronunció ayer en las urnas? Esos votos serán disputados por Pedro Pablo Kuczynski y por Keiko Fujimori. También los votos de Alan García serán muy importantes. Ninguno de los candidatos por ahora habla de alianzas, dice que van a recorrer el país, que van a explorar su material electoral, pero sin duda tendrá que haber alianzas porque el resto de votación es muy alta, son cerca de 50 puntos o 45 puntos que se disputan entre los dos candidatos. Perú decidió. De acuerdo al avance del escrutinio oficial, el escenario político es analizado por la prensa peruana como la consolidación del fujimorismo, el renacer de la izquierda y la dura derrota de dos expresidentes. Un día después de las elecciones generales en Perú, los dos candidatos a la presidencia más votados deberán estudiar sus estrategias para la segunda vuelta. Los aspirantes Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, representantes de dos visiones distintas de la derecha, tendrán 55 días para convencer al electorado. Tanto la candidata de Fuerza Popular como el aspirante de Peruanos por el Cambio son defensores del libre mercado y de las políticas neoliberales. Sus propuestas van dirigidas ahora a reducir la desigualdad en la distribución de los ingresos. Keiko Fujimori obtiene 16 puntos porcentuales sobre su rival Pedro Pablo Kuczynski. Esto obliga al exministro a negociar con las demás fuerzas políticas. Sin embargo, sus comentarios durante la campaña presidencial le pueden pasar cuenta de cobro, sobre todo por los ataques a Verónica Mendoza, quien ocupó el tercer lugar. Aquí no es cuestión de una señora que tiene un padre famoso o de otro tipo que se pone pantalones escoceses o de una media roja que dice que sabe hacer las cosas y nunca ha hecho nada en su perra vida. Estas declaraciones tuvieron respuesta. Ese es el problema con esos señores de la alta aristocracia que creen que el único trabajo es el de hacer lobbies, ¿no?, de grandes empresas frente al Estado. Y no entiende que también hay otras formas de trabajar. Según los resultados a boca de urna, el partido fujimorista Fuerza Popular ocupará al menos 60 escaños en el próximo Congreso peruano, convirtiéndose en la primera fuerza legislativa. La empresa privada Ipsos señaló que la Fuerza Popular sumará unos 65 de los 130 escaños del Parlamento, seguida por 23 del centroderechista Peruanos por el Cambio, 21 del izquierdista Frente Amplio, 11 del populista Alianza para el Progreso, 5 del centrista Acción Popular y otros 5 de Alianza Popular. Más allá de los traumatismos que ocasionaron las largas filas, no hubo ninguna denuncia electoral sobre fraude en las elecciones de ayer. Lima ya piensa en el próximo 5 de junio. Nosotros nos despedimos desde la zona central de la capital peruana. Germán Duque, NTN 24. Germán, gracias por ese reporte.